Bueno, me apeteció hablar un poco como de la cultura aesthetic. La llamo así porque, no sé, es el primer nombre que se me viene a la mente. Creo que más que ser un momento colectivo, es más bien que tiene que ver con un momento de la vida de las personas. Porque supongo que a lo largo de la historia de la humanidad han habido personas que han optado por enfocarse más en la apariencia de las cosas que en su contenido. O sea, estoy segura que en la época en cualquier tiempo, en la época, es que se me olvidó cómo se dice, como Revolución Francesa y en cualquier momento, siempre ha habido un grupo de humanos que está pendientes de la apariencia. Entonces, yo todo lo que les comparto aquí empiezo por mí misma y a partir de ahí pues me permito opinar y compartir lo que siento y pienso alrededor de un tema. He estado viendo muchas chicas que comparten videos en YouTube, más conocidas como YouTubers o influencers, que de repente están compartiendo que están viviendo momentos tristes, momentos depresivos, y esto tiene mucho que ver con que también hay una tendencia de no fomentar el aprender a estar solos. Esto de aprender a estar solos realmente todavía es muy nuevo y yo por donde miro de mi realidad física, de las personas que son cercanas a mí, me doy cuenta que la gente no sabe estar sola y eso a veces me hace sentir un poco sola. Mentiras, o sea, sí y no, porque yo ya sé estar sola y amo mi soledad y sé manejar mi soledad y sin embargo no siempre fue así, no siempre disfruté de estar conmigo, pero ahora que lo disfruto, igual cuando salgo al mundo y salgo a socializar un poco, me doy cuenta que las personas no saben estar solas. Y muchas de las razones por las cuales estas chicas youtubers que les estoy contando que empezaron a compartir que no estaban en su mejor momento tiene que ver con que a lo mejor muchas tenían pareja hace 5 o 10 años incluso. Y ese es el problema, que los seres humanos en algún momento tendrán que atreverse a entrar a la soledad. Y el problema es que mientras más grandes nos hacemos, mientras más pasa el tiempo, pues obviamente se hace más difícil. Y por eso me encantaría poder fomentar estas ideas a un público más joven y si es que de algo pueda servir, porque obviamente todo es cultura, o sea, todo es como influencia grupal y todo tiene que ver con mi capacidad y mi fuerza de no dejarme influenciar tanto por el exterior, partiendo de que si tú vienes de hogares donde tus papás conservaron un matrimonio por encima de todo y al final no era un matrimonio amoroso, sino que era un matrimonio lleno de guerra, o si se separó tu madre y tu padre, pero rápidamente consiguieron a alguien, y o está al otro lado de la moneda, que son personas que se quedan solas, pero desde la frustración. Por eso es que mientras lo hablo aquí y lo desarrollo, me doy cuenta que hay un punto medio, porque hay personas que también es cierto que se quedan solas o transitan cierto, un poco de soledad, pero lo hacen muy desde el resentimiento, ¿cierto? Como que muy desde el resentimiento, desde la resignación. Y, y también tiene que ver con que cuando tú valoras la felicidad desde el exterior y, y como que te descrestas por lo que brilla, pues simplemente va a ser muy difícil que captes lo que yo te estoy diciendo, pero pues yo confío que me están escuchando personas que ya tienen cierto nivel de conciencia porque yo he compartido en otros espacios míos que esto ha sido como un límite que yo me pongo yo misma como de si me irán a entender y bueno, como me estoy liberando de eso, pues no importa. Procederé y seguiré hablando desde donde yo hablo y allá a quien pueda interesarle o darle luz o lo que sea.
Entonces, claro, como hay un momento de la humanidad, de tu humanidad, hay un momento de la vida de todo humano que pasa por la superficialidad, lo que pasa es que a algunos les dura más que a otros, uno empieza a cuestionarse muchas cosas y digamos que yo lo hice muy joven, empecé a cuestionarme realmente qué me motivaba a mí a relacionarme con ciertas personas, qué me motivaba a mí a tener el trabajo que tenía. Fui maquilladora por casi 15 años y obviamente yo nunca digo nunca porque uno nunca sabe. Creo que para lo único que digo nunca es para decir que uno nunca sabe, pero yo también entendí que la raíz de lo que me llevó a mí a entrar al mundo del maquillaje era un tema de no aceptación propia y era un tema como de no quererme. Y todo empezó porque tal vez algún día se me filtró un pensamiento de no ser lo suficientemente bonita. Y a esto sumado que, pues yo ya no culpo a mi madre, pero realmente para de pronto si me está escuchando una madre o un padre, a veces es muy sensible que un padre le diga a su hijo cosas ligadas a su aspecto físico. Y de una u otra manera, en algún momento mi madre me diría algo y yo no me lo tomaría muy bien. Y entonces todas estas cosas se van registrando en nuestra mente, como básicamente es la sensación de sentir que no se es suficiente. Yo, como les digo, yo no vengo acá con ánimo de juzgar, mi intención es traer conciencia y sé que este contenido es principalmente para aquellos que de una u otra manera lo están buscando y por eso van a llegar acá. Esto es resonancia, que insistiré mucho por un tiempo mientras educo como a los seres que me escuchan y es la resonancia, o sea, uno va es por vibración a los espacios, a los ambientes, a las personas. Entonces ahorita también veía el video de una chica que tenía un closet lleno de zapatos, pero montones, y yo dije, yo quise alguna vez eso y de alguna manera lo tuve, o sea, tal vez no a lo Kim Kardashian, pero sí tuve muchos zapatos, tuve mucha ropa y yo llevo un periodo largo, me ha tomado años. Me permito también decirles que a veces a uno le toma años como empezar a tener momentos de conciencia y observas a través de los días como ese desapego que te están haciendo desde el interior, como de, pucha, yo para qué quiero tantas cosas, yo para qué pienso que necesito tener tantas cosas y como, por qué necesito, por qué pienso que me tengo que engallar tanto, que eso es un término muy de aquí de Medellín, porque pienso que me tengo que engallar, arreglar, acicalar, emperipollar. Y yo todo eso me permito cuestionarlo en mí misma. O sea, es como que yo he tocado extremos. Yo soy una humana que es muy extremista y soy muy curiosa y yo, mejor dicho, no me gusta aprender tanto porque me lo digan, sino porque yo misma voy. Obviamente eso me ha cobrado sus facturas y luego entonces, pues por experiencia puedo decir que no necesariamente tienes que ser una persona así, pero puede que lo seas, entonces tampoco pelees con eso. Porque, por ejemplo, yo más o menos van a ser 2 años, me rapé el cabello, así del todo, rapada, rapada. Todo empezó el 23, 24 de octubre, unos 2 días después de mi cumpleaños. Había cumplido 28 años y me corté el pelo, me quedó de largo el cabello por ahí de 5 centímetros. Todavía estaba un poquito largo. Y luego como al mes, ya después yo dije, no, yo quiero, ya que estoy con él tan corto, pues ensayemos que es raparlo. Y fue obviamente muy simbólico, con un momento de mi vida donde yo estaba como ya entendiendo muchas cosas de la versión mía hasta ahora y que realmente ya quiero abrazarla, darle mi honor y gratitud, pero que ya no quiero seguir ahí, o sea, ya no quiero seguir en el tipo de vida que estaba, con el tipo de personas que andaba, con el tipo de hábitos que vengo sosteniendo hasta ahora, porque me estaban llevando a la muerte en vida. Y yo veo que obviamente hay un tema y es que el humano a veces tiene miedo de la honestidad. Yo peco por honesta, tanto que llego a la imprudencia, ¿verdad? O sea, a mí la honestidad se me convierte en imprudencia, pero no me juzgo, muchachos, muchachas, o sea, yo lo abrazo. Entonces, cuando yo me rapo, obviamente me llevó a experimentar una faceta de mí misma que yo no conocía, porque partiendo de que en la adolescencia yo sobrevaloraba demasiado el cabello. Para mí el cabello era fundamental. Yo soy de cabello ondulado
O sea, si yo no me ondulo el cabello, me queda como esponjadito. Me ha tocado aprender a manejar un poquito mi cabello o hidratármelo mucho porque cuando era muy niña mi pelo era el famoso pelo esponjado. Y luego me di cuenta de que me podía hacer como scrunch, que es como hacerme con las manos de una manera que me quedan unos crespos muy bonitos, pero eso lo aprendí grande, o sea, yo aprendí que mi cabello era así por ahí a los 26 años, o sea, ustedes imagínense. Y por ahí a mis 21 22 que conocí una pareja, eh, pues gracias a él fue que me empecé a dejar crecer el cabello natural porque yo tenía queratina. Yo tuve queratina por ahí desde los, no sé, 10 años, 11 años, y eso que en esa época no era queratina, eran otras cosas súper abrasivas, incluso alguna vez se me cayó el cabello y viví muchas cosas ligadas al cabello. Y por eso yo pongo al servicio de la humanidad mis experiencias personales porque a alguien le podrán servir. Yo, como les digo, pues yo no juzgo a mi mamá, yo no la culpo, pero yo no sentía como un acompañamiento de amor propio de parte de ella, porque obviamente ella tampoco lo tiene con ella, o sea, realmente incluso es una mujer que se ha criticado mucho a sí misma y eso se nota, chicos y chicas, o sea, uno a veces cuando quiere de pronto acompañar a un hijo o a una hija en un tema de aceptación física tiene que partir por verse uno mismo y si uno como hijo ha visto a su papá que de una u otra manera tiene cierto rechazo, pues eso se va a notar. Volviendo entonces al tema, pues yo vengo de ser muy vanidosa. Yo recuerdo que yo me veía horas al espejo, pero horas y horas y horas. Y he llorado mucho frente al espejo y me he tratado mal y bueno, toqué tanto fondo de tratarme mal que un día simplemente por saturación te cansas. Digamos que el humano tiene algo y es que por repetición aprende y por repetición desaprende. Sí, así de curioso es. Entonces, obviamente, uno hasta que no se cansa de algo, uno no lo deja. Por eso es que a uno una reflexión de la noche a la mañana no necesariamente te va a cambiar la vida y yo no necesariamente te va a cambiar la vida con estas palabras. Pero cuando yo he querido cambiar de mentalidad, sí me refuerzo escuchando personas que piensan de la manera que yo quisiera empezar a pensar y eventualmente las ideas son como semillas que finalmente crecen y dan sus frutos. Entonces yo siento que en este momento, a mis casi 30 años, estoy sintiendo los frutos de haber elegido salirme de todas esas tendencias y esas modas que acogí en mi adolescencia y que tanto daño me hicieron. Poco a poco he ido saliendo de ellas, o sea, yo les estoy hablando que desde los 15 años, póngale, hasta ahorita que tengo 29, he vivido periodos que no son como lineales, la vida no es lineal. Yo he tenido como momentos de claridad a lo largo de estos 15 años donde sentía que yo qué estoy haciendo con mi vida, yo por qué estoy cayendo en esta manera de pensar, por ejemplo, los temas de conversación a cierta edad, pues era puro rechazo físico y aparte que entonces eso te llevaba a elegir cierto tipo de hombres, que esto lo vengo a entender ahora, o sea, si tú eres una mujer así de insegura, tú vas a hacerte correspondiente con hombres que también tienen una mentalidad muy ignorante respecto al cuerpo de la mujer. Y como civilización somos muy niños en estos temas. Nosotros como civilización apenas vamos a aprender a entender el cuerpo desde otro lugar más consciente y no desde un lugar tan ignorante como lo hemos hecho hasta ahora. Pero no hemos tocado fondo y precisamente como civilización vamos a tocar fondo con todo este tema de los procedimientos estéticos, porque incluso no entendemos que nuestros cuerpos están diseñados para vivir en una armonía que se va mostrando, pero si yo me empiezo a trabajar a mí mismo desde el interior, y yo esto lo puedo hablar por experiencia, yo hubo un momento en mi vida que estaba como subiendo de peso, me estaba hinchando, inflamando, y todo por observación. Yo sí he sido muy come libros, buscadora de información, empecé a entender lo de las emociones, biodescodificación, muy a los 20, 21 años, pero ya les digo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque a veces pasa el tiempo y vuelvo y caigo y he vuelto y como que me nublo y ahora es que apenas siento claridad con todo esto que les hablo, o sea, ya me siento de verdad firme en un punto, así que mucho de lo que les hablo es pasado, pero al final está en este presente, porque cuando yo me doy cuenta de lo de mi peso, que eso fue por ahí a mis 18, entre mis 18 y 21 años fue que yo experimenté como subir de peso y ahí conozco la biodescodificación y simbólicamente pues
no sé, de alguna u otra manera entendí ciertas cosas de mi vida en ese momento, que era que yo tenía o sea, yo no había perdonado que mi papá se fuera de casa como a los 11 años y yo lo tomé como me abandonó. Y yo hice como una aceptación de eso, yo por fin solté eso, ya no era como un pensamiento recurrente. Y después de un tiempo que yo me permití como llorar y aceptar eso, yo empiezo como a rebajar y vuelvo como a un peso. Y es un peso que de alguna manera yo sostengo ya. Y es como que cada quien tiene que aprender a conocer como la naturalidad de su cuerpo. O sea, sus cuerpos están diseñados para estar en una armonía acorde a ustedes. Obviamente no podemos compararnos. Es más, hay genéticas de personas que son más gruesitas. Entonces, tienes, no lo mires desde mí, yo te estoy compartiendo mi experiencia, pero míralo desde ti y aprende a conocer tu cuerpo. Como les dije, yo también empecé a dejar crecer mis crespos, he aprendido a tener una relación con el ejercicio también muy intuitiva. Y si de algo puede servirles, yo por tiempos he llegado a cerrar el Instagram, he llegado a cerrar todas las redes sociales. Yo ahora no lo hago porque yo ahora ya no me abrumo con las redes sociales. A mí ya no me abruman las redes sociales. Yo sé manejarme con las redes sociales. Yo sé manejar mi mente cuando entro a las redes sociales. Entonces, no me gana ventaja ya una red social, pero en algún momento necesité cerrar redes sociales, necesité dejar de seguir cuentas de fitness, de chicas que suben unas imágenes y unos videos demasiado producidos, demasiado perfectos. Y yo, por ejemplo, en Instagram no se lo tomé literal, pero es como que yo me siento sola en las redes sociales porque yo estoy intentando subir un contenido muy orgánico, muy genuino y muy, muy natural. Incluso hoy una chica me comentó en un video que subí, déjenme yo miro si me encuentro el comentario, y me llamó mucho la atención porque, miren, los pensamientos humanos son demasiado universales. Yo también alguna vez pensé exactamente lo mismo que ella. Incluso se estaban demorando para que me lo escribieran. Ella puso, no entiendo por qué no tiene tanto apoyo, tu contenido es buenísimo. Eh, yo te recomendaría hacer inicios más llamativos, que sean polémicos, y pone entre comillas polémicos, en el sentido de que den ganas de quedarse a entender. Así funciona el algoritmo. Perfecto. Gracias. Gracias si tú llegas a escuchar esto. Pero mira, yo quiero que sepas que a mí ya no me interesa hacer ni polémica, ni masiva, ni popular. Y esto es algo que me costó mucho entenderlo. Y esto tal vez lo deje para un tema. Solamente haría un audio, un podcast, un video hablando de por qué yo ya no quiero ser masiva. O sea, si de aquí en adelante a mí me va a corresponder hacerme masiva o viral, pues como se dice normalmente, pues que eso suceda por sí solo, pero yo ya me rendí y yo dije, yo ya no voy a hacer nada para ser viral porque también pasé por ahí. Yo con mi cuenta de maquillaje, yo pagué seguidores, yo hacía cosas para ganar seguidores, o sea, a mí me estresaba o me generaba como es esa obsesión de yo quiero tener muchos seguidores. Eso está vacío en sí mismo. Es como cuando la gente dice, yo quiero tener mucha plata, yo quiero tener el cuerpo no sé cómo. Y llega un punto de la experiencia humana donde, miren, muchas veces la gente comprende esto de lo que yo hablo cuando les da un cáncer o cualquier enfermedad que los tumba en la cama y que los hace replantearse todo lo que han valorado hasta ahora. Bueno, yo realmente no tuve que llegar a esos extremos para empezar a pensar como una persona que vive eso. O sea, yo era como si una parte de mí me dijera, imagínate que te da un cáncer, imagínate que te diagnostican una enfermedad. ¿Tú quieres seguir valorando estas cosas? Por supuesto que no. Y lo que pasa es que, claro que se requiere mucha valentía para uno transformar su vida, para uno dejar amistades, para uno incluso ponerle límites a su familia, para uno mirar mucho hacia adentro y empezar a hacer como una purga y una desintoxicación muy profunda, y por eso yo puedo solamente hablar desde lo que yo hice. O sea, yo repito, yo no le estoy diciendo a todo el mundo que haga lo que yo hice, pero yo necesito compartir lo que yo hice porque es lo que quiero, porque es lo que me nace. Y mi manera tal vez para muchos es muy extrema, pero para mí fue demasiado perfecto y necesario hacerlo así. Yo, como les dije, yo me alejé de amistades, me alejé de muchas cosas para poder entender yo por qué me manejaba como me manejaba, yo por qué ponía mi atención en lo que ponía la atención. Me ha tomado años. De hecho, miren, yo me siento en un ciclo que justamente ahorita que cumpla 30 años, siento que ya se está como cerrando.
Y eso que yo siento que este año ya fue un nacimiento nuevo, yo me siento muy distinta, yo este año he sentido muchas cosas distintas, pero no lo crean que, o sea, yo miren que yo no les vengo a hablar acá de manifesté una casa, un carro, no, todo esto que yo les hablo es interno, tiene que ver con mi sensación de satisfacción interna. Yo he querido trabajar todo desde el interior para que todo lo que yo de aquí en adelante construya venga real y sea del ser, porque es que la gente cuando está tan dormida quieren una relación de pareja, pero la quieren por desespero, porque como empecé el audio, no saben estar solos. Y entonces te metes a cualquier relación y son relaciones, por ejemplo, donde no son capaces de expresarle lo que sienten y piensan a sus parejas, pero van y lo hablan con sus amigas. Yo no sirvo ya para eso. No sirvo para tener relaciones así. Yo por eso estoy siendo muy transparente en mis redes sociales para que si hoy o mañana llega un chico y me va a conocer a través de las redes sociales o me va a conocer presencialmente y a lo mejor es un chico con el que hay una potencia de relación o una posible relación de pareja, yo soy la que estoy eligiendo desde dónde quiero construir una relación. Porque si tú quieres honestidad del otro, tú tienes que ser honesta. Entonces yo he estado trabajando en purificar mi máscara para que cada vez me quede menos máscara y yo pueda ser más genuina. Por eso lo de la cultura de lo aesthetic, la gente a veces no sabe el precio que pagan. O sea, obviamente yo sé que por la edad, a veces uno en la adolescencia naturalmente es muy superficial, pero no todas las personas son así. Y por eso yo quiero ser como una voz de una madre cósmica que es como el reflejo del adulto que de pronto yo quise en ciertas etapas de mi vida. Y entonces es como que, miren que no es rechazar que te arregles, que te maquilles, que te eches tus cremitas, tu skincare, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Desde dónde lo haces? Porque es que si tú cada que lo haces estás sufriendo, yo te invitaría a que lo cuestiones. Entonces, mi invitación es a eso, mi invitación es a humanos valientes que están dispuestos a soltar y a morir a muchas cosas en su vida, porque ese es uno del precio que uno tiene que pagar para verdaderamente empezar a conectar con la plenitud existencial, y es morir a muchas cosas. Si no mueres a muchas cosas, vas a como a vivir a medias. Y yo hablo de que yo toqué fondo existencial así de no quiero más nada con mi vida y quiero hundir un botón de reset, pero me di cuenta que entonces porque también quise morirme y también en algún momento tomé pastillas, o sea, yo se los juro que lo que yo no haya vivido no existe. No mentiras, pero sí he sido una humana que ha vivido muchas cosas. Yo molesto que yo a veces me siento como una anciana de 90 años. Una parte de mí es una anciana de 90 años y otra parte de mí es una niña, pero al mismo tiempo veo lo que he aprendido de mi vida y me he permitido aprender de mis errores, porque es que yo tengo primas y tengo amigas que llegan a los 40 y todavía son como adolescentes, todavía están en relaciones de pareja donde el novio las trata súper mal o el esposo. Eso es lo que yo ya no puedo con eso, o sea, yo ya no puedo soportar una relación donde no me traten bien. ¿Por qué? Porque yo me empecé a tratar bien a mí, porque yo empecé a dejar de creer en esas cosas que se vuelven como virales, colectivas, y esa decisión solamente la puede tomar uno. Solamente uno puede tomar la decisión de dejar de seguir el rebaño. Y entonces lo de la cultura aesthetic es como que es incluso negar la belleza natural. Con natural me refiero a que sí, o sea, empezamos como a pervertir la naturaleza, empezamos a pervertir una esencia orgánica que hay en todo y nos empezamos a deformar. Yo por ahí un día vi un Instagram, creo que era como era de por allá de turca, eso era un Instagram turco. Dios mío, o sea, eran unas muñecas, pero así como una muñeca inflable, o sea, estaba de moda o está de moda que les dejen la cara como unas muñecas inflables. Y lo siento, estos temas se tienen que hablar en algún momento, o sea, con crudeza, y aunque a algunas les duela, porque nos deformamos los cuerpos y ignoramos el sentir propio. O sea, yo una vez me estaba haciendo un procedimiento porque no conté ahorita que también viví acné, y vivir acné de alguna manera te lleva a conectar con sentirte feo, que yo también he contado que es que yo siempre me sentí fea, o sea, aun cuando no tenía acné, como lo llegué a tener de grave, yo me sentía muy fea, o sea, me sentía sucia. Y, y miren, hay estos temas cuando yo los voy hablando, yo los voy comprendiendo, yo no hago monólogo ni escribo nada, yo vengo y me siento, prendo el micrófono y empiezo a hablar.
Pero yo sé que tengo que hablar también del tema de la relación con el cuerpo, em, porque tiene mucho que ver con esto, o sea, de cómo es nuestra relación con el cuerpo, con la sensualidad, con la sexualidad, con toda esa parte. Pero no me puedo extender por ese tema para no irme por las ramas. Pero el caso es que hay un tema de que a menudo tú haces cosas es por los demás. O sea, muchas dicen, no, es que es por mí, es para mí. Bueno, sí, algunas sabrán que sí, pero la gran mayoría que dicen eso no es verdad. No es verdad y se están haciendo cosas es para darle gusto a un novio, para que no las dejen solas. Volvemos al mismo tema. Al final siempre es miedo a la soledad, es miedo al rechazo, es miedo al abandono. Y todas estas emociones uno como humano las tiene que tocar. O sea, tú puedes huir por un tiempo, te fabricas una vida que parece que te da felicidad, te consigues el novio de tus sueños, van a vivir al lugar que sueñas, pero sabes, esas vidas así tarde que temprano se caen y yo lo estoy viendo, o sea, yo soy testigo de cómo famosos, famosas, youtubers, por fin están saliendo del closet y decir, vean, yo logré todo esto, pero yo no soy feliz. Porque es que la felicidad se tiene que construir en otras bases. La abundancia económica, la abundancia de recursos se tiene que construir en otras bases, porque la mayoría de vidas están construidas en bases de carencia, de sentimientos que no se han atrevido a enfrentar y a sentir por un instante sentir ahí en la soledad de su habitación, como lo estoy yo ahora, y poniendo una musiquita o no, y llorando y sintiendo, pero no corriendo a tapar estas sensaciones. Voy y me emborracho, voy y me drogo, voy y me consigo otro novio y cambio a mis novios como si fueran mis calzones, y eso es lo que el humano hace, o sea, va cambiando y cambia y cambia y cambia y cambia y cambia de pareja y cambia de casa y cambia de país incluso, y empiezan también a fabricar una vida por redes sociales para que los demás piensen que son felices, pero por allá en el fondo, en la soledad de sus habitaciones, se sienten miserables, se sienten solas y solos y no se han atrevido a reconocer ese sentimiento. No se atreven a reconocer que en el fondo ese estilo de vida que siguen no les da felicidad. Porque cuando yo baso mi éxito en base a qué tanto me quieren los demás, en base a qué tanto me aceptan o en base a qué tanto hablan de mí, yo no he entendido que yo estoy en una vibración de carencia. Porque al final uno va entendiendo que la plenitud viene de uno hacia uno, que incluso ya ni siquiera te hace falta que te digan cosas porque tú ya las sabes, llegas a ese punto donde tú ya te sientes bella y tú ni siquiera necesitas ya que salgas a la calle y los demás te digan que estás bonita, que llegar a ese punto de verdad, les puedo decir, es lo más satisfactorio que hay, porque yo antes me maquillaba y estaba era pensando qué me iban a decir los demás. Y obviamente si no me decían algo, pues entonces empezaba a dudar de mí y a sentir que era lo peor y a pensar mal de mí, porque todo empieza ahí, o sea, ¿cómo piensas tú de ti? ¿Tú cómo te percibes? ¿Tú te percibes como un ser fabuloso o te percibes como ese pedazo de carne que nos venden las publicidades, los comerciales, las marcas y no cuestionas nada? Entonces, si no cuestionas, vas a seguir ahí presa a unas creencias que lo único que hacen es hacerte sufrir. Por eso la cultura de lo asteric debe ser cuestionado en algún momento. Y lo mismo de que uno tiene que tener un montón de ropa. Miren, eso nunca ha dado la felicidad y jamás va a dar la felicidad. Y lo que pasa es que, claro, a veces necesitamos que sea una figura pública la que salga a decir eso para que los demás escuchen. Pero yo también sé y confío que acá ya llegan personitas que, o sea, hagan de cuenta que si yo me estoy decidiendo a hablar de esto, la vida va a saber a quién trae a escuchar esto porque su alma está pidiendo claridad en base a este tema. Entonces yo por eso ya no siento como miedo ni limito mi expresión porque yo sé que hay un alma, hay un ser que quiere venir a escuchar esto. Entonces, este es tu ser hablándote, eres tú hablándote a través de estas palabras. Porque yo recuerdo cuando me sentía tan mal, porque me comparaba tanto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo decía que hasta que yo no tuviera la piel muy perfecta, porque antes yo tenía pues una obsesión con la piel de mi rostro, siempre por eso tuve piel acnéica. Yo decía que yo no iba a grabar hasta que mi piel no estuviera bonita. Y así estuve por muchos años. Hasta que hubo un momento que básicamente, de tanto que recé, pedí claridad, escuché personas hablando más conscientemente,
yo entendí que yo tenía que empezar a grabar así como estaba y al final eso pasó a un segundo plano, efectivamente. O sea, ya no es mi obsesión estar como pensando en mi piel ni mirándome al espejo, que todavía lo hago, pero de 1 a 100, de 1 a 100 lo hago un 2%, pero ya no lo hago como con esa intención. Y además fue así, fue como una disminución. Digamos que antes lo hacía todos los días, todo el día, ya después lo hacía menos veces en el día, ya después lo hacía menos veces en el día, ya después unas cuantas veces a la semana y como que eso fue reduciéndose. Entonces también apelo o también insisto en que es un proceso, obviamente, o sea, no nos podemos dar tan duro. Apoyémonos con herramientas como escribir en un cuaderno nuestros pensamientos y sentimientos o en el mismo celular o grabarse o si tienen a alguien de confianza y poco a poco van cuestionando sus pensamientos porque miren, las modas se vuelven como un virus en la mente. Cuando tú estás aferrado a una moda y tú vives en un círculo social de pura superficialidad y de pura apariencia, yo sé lo difícil que puede ser salirse de ahí, pero al final por eso es una decisión y eso se vuelve como un virus mental porque tú estás decidido a impresionar y todo eso es falso, o sea, la belleza real se siente, las personas que se sienten bellas desde adentro, pero bellas desde su forma de ser, su personalidad, lo han abrazado todo, se siente. Pero en cambio hay gente que piensa que la belleza solamente es tener el cuerpo lindo o el cuerpo tonificado y un físico impecable y no, o sea, no, sí puede verse reflejada tu belleza en el físico al final, claro que sí, a ti te surgen ganas de cuidar tu cuerpo, de comer distinto, de ejercitarlo, pero viene de otro lugar y viene hacia otro propósito. Y eso también hace que se refleje en el tipo de relaciones que tenemos. El problema nunca son los demás, el problema siempre soy yo. Y por eso si yo estoy con personas que me tratan mal o que me critican o esa amiga que cada que te ve te dice algo de tu físico, tienes dos opciones. O a lo mejor es una amiga que a lo mejor también sufre como tú y no se ha atrevido a hablarlo y entonces tapa sus inseguridades haciendo sentir inseguro a otro, que así está medio planeta. Y a lo mejor esa conversación honesta de, mira amiga, yo te voy a decir algo, o seguimos siendo, o dejamos de ser amigas porque yo ya no quiero seguir pensando así o cambiamos la manera en la que hablamos y de los temas que hablamos, que yo he tenido amigas con las que he hecho esto. O sea, de repente es como que, mira, sabes que yo estoy cambiando mi manera de pensar y yo no quiero seguir hablando de estos temas. Si a ti te interesa que sigamos siendo amigas, yo te propongo que ya no alimentemos esto. Y si no, entonces lo siento, pero prefiero seguir mi camino. Claro, habrán algunas personas que te dirán, no, estás loca, yo sí quiero seguir dedicada a esta superficialidad, a esta banalidad, sigue tu camino. Y habrá otra que te dirá, gracias a Dios me dijiste, yo también cuando nos reunimos con el grupito de amigas me siento tan mal, yo también estoy cansada y entonces a lo mejor tú y ella y empiezan a salirse de ese círculo y a lo mejor empiezan a conocer otras personas. En el mundo hay humanos que no son superficiales, en el mundo hay o que, y que probablemente pasaron por ahí, simplemente, o bueno, yo me morí un poquito, pero de pronto no tanto. El punto es eso, o sea, hagan de cuenta que las experiencias humanas son como los pisos de un edificio y uno simplemente tiene que pasar de piso. Hay gente que lleva en el mismo piso 80.000 años. Entonces la idea es pasar de piso. Entonces el piso de la superficialidad, de la banalidad, que a mí me huele mucho a la época de la adolescencia, por eso les digo que me encuentro personas de 40 y 50 años y todavía son como adolescentes, hombres y mujeres súper superficiales, súper vacías, que literalmente tienen una obsesión con el cuerpo físico, que las arrugas, que los gordos, pero no se aman y no emanan amor y no irradian vitalidad porque están perdidos con estos virus de creencias sobre el cuerpo físico y no han ido más allá, no han ido a comprender la belleza del cuerpo más allá de todos estos estereotipos y todos estos estándares. Que de hecho, como les dije ahora, hay infinidad de enfermedades que se van sanando incluso cuando uno sana estas creencias. Hay personas que tienen enfermedades de cuenta, de no aceptarse, de no permitirse ser ellas mismas, porque a veces ser uno mismo implica que lo rechacen, que lo dejen de hablar, de buscar y está bien, porque volvemos a lo mismo. Mucha gente se queja de sus amigos, mucha gente se queja de sus parejas y no se dan cuenta que ellos son los responsables. No hay nada ni nadie que esté en tu vida que no sea el resultado de tu forma de pensar, que no sea el resultado de tus creencias. Y en base a lo que tú creas, eso es lo que tú vas a vivir.
Es como un tema, el tema de la brujería. Esto va a ser también tema para un video solo o un podcast solo, porque eso es una creencia. Y claro, si tú crees en eso, vibrarás ahí y verás cosas y experimentarás cosas, porque no entendemos el poder de la mente. Creer es crear. Y lo que yo creo, eso creo. Es que es tan simple que lo perdemos de vista. O sea, está tan enfrente de nuestras narices que ni siquiera lo podemos creer. Entonces, conclusión. Ojalá que estas ideas te sirvan para reforzar tu camino, que si estás escuchando esto es porque tú ya estás pidiendo auxilio y porque tú ya quieres salir de ahí. Y se puede salir de ahí y se puede empezar a conocer una realidad y un mundo nuevo más allá de la superficialidad de las redes sociales. Y no solo hablo del mundo físico, porque como les dije, en el mundo virtual yo me estoy permitiendo ser auténtica y no me importa si por ahora no me ve mucha gente, si por ahora no me sigue mucha gente, no me importa porque yo ya dije, yo no voy a seguir sacrificando mi esencia por ser viral, por llegarle a un montón de gente que en el fondo ni siquiera me van a entender. Eso es lo que está pasando con mi vida y con mi proceso personal, que yo ya estoy dispuesta a no sacrificar mi esencia por encajar, porque eso fue lo que hice toda mi vida. Media vida se me fue queriéndole agradar a los populares de mi colegio, a los populares de donde yo jugaba tenis. Era como una obsesión por caerle bien a cierto tipo de personas. En el fondo yo era de otra manera, a mí me gustaban otras cosas, pero yo no soportaba serme fiel a mí misma. Hay gente que se fue fiel a sí misma desde la adolescencia, yo lo recuerdo. Yo tenía amigas en el colegio que estaban paradas en la raya y ellas no les importaba si ellas no le caían bien a todo el mundo, pero yo no lo soportaba. A mí el dolor del rechazo era muy fuerte y por eso es que uno entra por esa puerta, dándose cuenta de que uno a veces está en situaciones, en relaciones, en trabajos, en lugares, solo por querer encajar y no empezar a atravesar la soledad, que la soledad te enseña cosas que si tú no la transitas, tú no vas a entender. Así te hablen de esto, así te leas un libro. Por eso a la soledad se entra cuando se acaba una relación, cuando uno se queda de pronto sin trabajo, o cuando uno se enferma, o cuando se va a vivir solo a otro país. Hay miles de formas de experimentar la soledad y tú verás si entras a ella. Claro que hay que ser amorosos, o sea, como les digo, por decir, si yo antes salía todos los días de jueves a domingo y de repente ya no salgo el jueves, eso ya es mucho. Y ya de repente no salgo el viernes y ya de repente no salgo el sábado. Y entonces también honremos y respetemos los tiempos. Yo no quiero sonar aquí a que todos tienen que ser radicales, que de alguna manera yo en momentos he sido radical y puede que a algunos les funcione, pero no a todos les va a funcionar y por eso no se asusten, no se estresen, no corran, que poco a poco, con amor, van a ir comprendiendo que ese ambiente y esa manera de pensar a ustedes ya no los llena. Entonces puede hacer que todavía tengan que seguir viéndose con esas amigas, esos amigos, hablar de esos temas de conversación para naturalmente empezar a darse cuenta que de eso no es de lo que ya quieren hablar, pero van a tener que ir ahí no sé cuántas veces más. Entonces también es eso, como que a pesar de que uno en la conciencia ya tenga una claridad, en la acción eso toma tiempo. Eso toma tiempo y toma tiempo que yo descarte por experiencia que yo ya no quiero estar ahí. Porque a veces uno puede, como les digo, irse de un lugar por una idea, pero no lo he comprendido en carne propia. Y la idea es que tú en carne propia te satures y hay algo en ese tema de que hay cosas que tú las tienes que vivir por ti, como dicen por acá, nadie escarmienta por cabeza ajena. Es muy importante, o sea, es muy importante que la invitación es que en conciencia vayas y observes, ve, obsérvate, ve, siente lo que sientes, ve, mira de verdad los otros cómo son y observa. Y permite que la claridad de la conciencia te revele qué es lo que tu alma necesita y qué es lo que tu ser te está mostrando, porque la felicidad a veces es más simple de lo que pensamos y la felicidad a veces está en las cosas más bobas, simples que pasamos por alto. Y a veces creemos que la felicidad es algo muy complejo, a veces pensamos que la plenitud, que la belleza, que el éxtasis son cosas muy, y en realidad al final del día está en cómo vives tu presente, en cómo te sientes tú contigo, en si valoras o no lo que tienes a tu alrededor, en si disfrutas desde que te levantas hasta que te acuestas. Y bueno, feliz viaje de reconocimiento de ustedes mismos.
y feliz viaje hacia su ser interior y hacia su ser real. Los quiero y las quiero mucho. Nos vemos en un próximo podcast.